Dios le bendiga. ¿Cuánto les pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Déselo fuerte, porque es para Él, para el alto y sublime, el que habita en la eternidad y la santidad. Él habita en los corazones, dice que Él no desprecia un corazón constricto y humillado, a alguien que quiera venir a adorar, a alguien que quiera venir a buscarle. Él es refugio para todo aquel que viene y le busca con un corazón sincero. Él es refugio para familias, Él es refugio para todos aquellos que vengan con un corazón constricto y humillado que Dios no dejará jamás. Dios es el omnipotente, Dios es el omnisciente. Él es el que hace cualquier cosa para que nosotros estemos en el sustento y en el seno de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, dueño de gloria, de honra y de alabanza. Aleluya. Pueden tomar asiento, amén. Es un gusto estar en este lugar, la verdad. Y así sentaditos los invito a que hablen la palabra de Dios. Segunda de Samuel 23, 9 y 10. Con un fuerte amén cuando lo tengan. Segunda de Samuel 23, 9 y 10. Dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, Aullita, uno de los tres valientes, estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. El tema es, no estás solo. No estás solo en lo que nosotros peleamos, no estás solo en lo que nosotros luchamos. Siempre hay un sustento. El Señor dice, no os dejo solos, les envió el Espíritu Santo, Él los enviará a toda justicia y los enviará a toda verdad. Eleazar, hijo de Dodo, era un hombre que a lo mejor miró todo el campamento de Israel huir atrás de él, pero él, sin embargo, tuvo las agallas y tuvo el valor de permanecer en la fe, de permanecer en el amor de Jesús. Se acordó de todo lo que había batallado, a lo mejor se acordó de todo lo que había sufrido por su casa, por su familia, por su hogar. Y ya no quería volver más atrás. A veces en el cansancio y a veces en las cosas de la vida y en los afanes de la vida nos quiere retroceder un paso atrás, nos quiere retroceder un paso atrás. Y la palabra dice de Dios, dice que todo aquel que toma el arado y voltea atrás no es digno de servir a Dios. Pero nosotros, los que somos redimidos con la sangre de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, no somos como los que retrocedemos, sino somos como los que permanecemos en la gracia y en el amor de Dios para vida eterna, porque el Señor nos prometió a nuestra casa, a nuestro hogar, vida eterna. Pero Eleazar, hijo de Dodo, dice que se había experimentado la soledad, que todo mundo había huido del campamento de Israel. Imagínate estar solo viendo al enemigo de frente que viene sobre ti, sobre tu casa, y no tienes un consuelo, no tienes un sustento, solamente tienes la espada y decir, el Señor está conmigo. Jehová de los ejércitos, aquel Dios omnisciente, aquel Dios omnipotente, es el que está conmigo. Él es el que me puede librar de la mano de los filisteos, de modo que yo pueda pelear en el sustento por todo lo que Dios ha hecho y ha dicho de mí. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? Para no poder volver a retroceder atrás, sino perseverar hacia el frente como poderoso gigante delante de aquel. Recuerda que cuando David peleó con el gigante, dice, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo voy en nombre de ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual hizo los cielos y la tierra. No dejará mi pie en el resbaladero, porque no se ha dormido el que me guarda. El que te guarda es el Santo de Israel, el que te sustenta es la gracia del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero a veces en las peleas de la vida nos golpea de una manera brutal que no podemos ni siquiera ponernos en pie. Y aunque la victoria ya la tenemos asegurada en Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores,
A veces nos quedamos sin aliento para levantarnos de nuevo. A veces falta solamente un aliento que diga si vas a poder, si lo vas a poder lograr, si te vas a poder levantar, si lo vas a poder lograr. Esas noches que pasaste en tu cama de lloro, de angustia, de tristeza, de depresión, si vas a poder salir de ahí, si vas a poder salir de ese lugar. Se lo dice el Señor Jesucristo, que aún Él mismo experimentó la soledad. Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él peleaba y luchaba por nosotros, y si no se bajaba de esa cruz, era solamente porque ya nos miraba abajo de este arbolito, revelando al Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, alabándole, no importando el calor, no importando si te miran o no te miran, sabiendo que la locura para nosotros es salvación, aleluya. Pero imagínate cómo un hombre solo puede pelear una batalla y puede pelear contra un pueblo. Esto es solamente para las personas que no desean volver atrás. Esto es solamente para las personas que desean servir a Dios con todo su corazón. Yo sé que no es fácil servir a Dios. Yo sé que no es fácil servir a Dios. A veces experimentamos también la soledad como Jesucristo, como nuestro Señor, que expresó: Padre, ¿por qué me has desamparado? A veces experimentamos el cansancio también. Oraciones largas que ya no podemos. Oraciones que parece que ya no son contestadas. Oraciones que dices tú: Señor, si hoy no me hablas, yo no sé qué será de mi vida. Ya estoy cansado de llorar. Ya estoy cansado de padecer. Hay un vacío dentro de mi corazón. Hoy deseo ser transformado. Hoy deseo ser cambiado. He peleado la buena de la batalla, la fe. He guardado la fe, Señor. Susténtame en este día con un clamor dentro de tu corazón de cambio, de alegría en la gracia y el amor de Dios. Porque es bonito cuando peleas y sabes quién te está sustentando. ¿Sabes quién te está llevando más allá de tus fuerzas? Cuando ya no puedes más. ¿Cuántas noches has llorado en la cama solo? Hay gente que aunque está rodeado de multitud de personas, experimentan la soledad, experimentan la depresión, experimentan la ansiedad. Pero en eso buscamos en el refugio del Señor. Experimentamos la gracia del Espíritu Santo. Cuando te dice: no estás solo, nunca te voy a dejar. Siempre te voy a sostener sobre la diestra de mi justicia. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, aun cuando estabas enfermo, aun cuando estabas en angustia, aun cuando estabas en tribulación, aun cuando estabas en prueba, aun cuando parecía que ya no podías dar un paso más adelante, aun cuando no podías avanzar, aun cuando estabas en una cama llena de depresión. Ahí apareció Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, para levantarte, para restaurarte, para bendecirte toda tu casa, aleluya. Pero no es fácil. Y déjame decirte que no es fácil. A veces el ser humano, los cristianos y todo el tipo de ser humano experimenta muchos tipos de cosas, muchos tipos de problemas. Experimentamos los fracasos, experimentamos las desolaciones, experimentamos las pérdidas a veces de mamá, a veces de papá, a veces de hermanos, algunos hasta de hijos. ¿Y qué te queda de la noche oscura? A veces la vida no pinta como tú quisieras. ¿Y qué te queda de la vida? Confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nuestra esperanza no es la que perece.
Nuestra esperanza permanece para siempre en el Señor. La esperanza que Dios puso dentro de nuestro corazón es que un día reinaremos con Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Cordero que fue inmolado, Él mismo nos ha redimido de todo pueblo y de toda nación y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes para el Señor. A pesar de las pruebas, de la lucha, de las tribulaciones que puedas estar pasando, son rey y sacerdote para Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy sacerdote. Tengo vestiduras blancas, lavados con la sangre de Jesucristo. El Señor me pagó por precio, no con plata ni con oro, sino por precio. Por precio. Imagínate las pruebas que puede pasar el ser humano. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, dice. Pero hay una partecita muy abajo que dice, si no desmayamos antes. ¿Por qué se cansa el ser humano de hacer el bien? Gente que se cansa de ser buena. Gente que se cansa de hacer el bien. Gente que ya no quiere caminar de hacer el bien. Han sido golpeados. La misma vida nos ha golpeado duro muchas veces. Y nos cansamos de hacer el bien. El mismo salmista David dice que peleaba con un gigante, Isbibenob. Dice que medía 3,5 metros de altura y su lanza medía 6 metros y pesaba 3 siclos de oro. Imagínate y verlo, y dice que el dulce cantor de Israel se cansó, bajó su espada, a lo mejor sin aliento, a lo mejor sin consuelo, y miró al gigante de frente, ya cansado, ya agobiado, y era el rey. Mas sin embargo se levantó un hombre, Abisaí, hijo de Sarbia, y dice que mató al gigante. Le dijo, no salgas más a la guerra, oh rey, no sea que apague la lámpara de Israel. Experimentó el cansancio aún el rey. Experimentó la angustia de ver al gigante, de ver la depresión, de ver la drogadicción de nuestros hijos, de ver la depresión, de ver la mejor que ya no tenía ningún arreglo. Pero al momento de que llega Jesucristo y ve al gigante de frente y puedes tú saber que lo va a derrotar en el nombre poderoso de Jesús. Sabes que tus hijos tienen una esperanza. Sabes que tu casa tiene una esperanza. Sabes que tú tienes una esperanza de volverte a levantar aún en el proceso de cansancio. Porque es el Señor el que nos lleva de su mano. Es el Señor que a través de las frustraciones, a través de todas las cosas que puedas estar pasando como ser humano, nos pueda llevar más allá. Porque a veces se cansa y se cansa de hacer el bien. ¿Cuántas veces nos hemos cansado nosotros de hacer el bien? Dijo el líder Carlos la semana pasada, el viernes que vinimos, dice, a veces queremos tirar la toalla. Ni siquiera a veces no está en nosotros, sino que ya no podemos seguir más allá. ¿Cuántos días has llorado en la cama triste y angustiada? ¿Cuántos días has llorado en la cama triste y angustiada? ¿Cuántos días has pensado que ya no hay un mañana para ti? Que hay una esperanza. ¿Cuántos días has estado a punto de la drogadicción? Y sabes que en el Señor todo es posible. Y sabes que en el Señor todo es recuperable. Aún David cuando peleó con el gigante, que estaba cansado, que había soltado la espada, aún así había sembrado para que otros pelearan por él. Fue el sustento de David y fue la gracia y el amor de él.
Dice la palabra de Dios que había una mujer de flujo de sangre que tenía 12 años, que estaba en ese estado. Ya había gastado todo su dinero, ya había gastado todo, ya no tenía ninguna esperanza. Y escuchó que el maestro pasaba por ese lugar. Y escuchó y dijo entre sí, si tan solo tocara el borde del maestro. Y no dice solamente que fue y lo tocó, sino que dice que se abrió campo sobre de ellos, que se arrastró. Se tuvo que humillar para ir más allá, tocar el borde del maestro. Tuvo que bajar a la profundidad del escarnio, a la profundidad de la burla, a la profundidad de ir más allá para tocar el borde de la salvación del maestro. La gracia y el amor del Señor llega cuando nosotros estamos en un sustento de debilidad, cuando ya no tenemos ninguna esperanza, cuando ya no tenemos ningún consuelo, cuando ya no tenemos fuerza. Llega el poder del Espíritu Santo para levantarte, para restaurarte, para bendecirte y decirte: hijo mío eres y nada te arrebatará de mi mano. 12 años tenía esta mujer esperando por un milagro, esperando por una bendición. Pero que cuando llega el cansancio a nuestra vida, cuando nos cansamos de pelear, cuando logramos vencer nuestros propios miedos al mañana. La gente está muy preocupada por el día de mañana, el día de hoy, por el que será el día de mañana, por el que comeré, por el que beberé. Y no nos acordamos ni siquiera del poder de disfrutar el día de hoy. Pero hoy estamos, mira, en este lugar, corre un vientecito bien agradable. En la noche más oscura, cuando no teníamos ningún consuelo. En la noche más oscura, cuando no parecía que iba a llegar el alivio. Llega de repente un viento recio y levanta un pueblo dispuesto para adorarle, dispuesto para glorificarle, dispuesto para exaltarle, dispuesto a crecer, dispuesto a ir más allá de lo que un día pudiste soñar, más allá que atraviesa fronteras, más allá que atraviesa cualquier frontera, porque en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay frontera que pueda detenerlo. Podemos crecer en el amor y en el poder de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todo está en que tú lo creas con todo tu corazón, de que puede pasar y que pueda suceder. Hay palabras que Dios ha dado a nuestro corazón de que lo puedes lograr. Hay palabras que Dios ha dado a nuestro corazón o por medio de sus profetas que lo podemos lograr. Aunque nuestros ojos normales no pueda ver nada, tú puedes decir en este momento: Raúl, ¿qué estás predicando? Mi vida está deshecha. Me vengo levantando de un fracaso. Me vengo levantando de una depresión. Me vengo levantando de una drogadicción. Me vengo levantando de una ansiedad. ¿Cómo puedo tener una esperanza? ¿Cómo puedo tener un consuelo el día de hoy? ¿Cómo puedo tener un consuelo en Jesucristo? Si mira que mi vida está deshecha delante del Señor. Pero déjame decirte una cosa, que aún en la noche más oscura, donde pensaste que ya no podías caminar y ya no podías ir más allá, siempre llega la esperanza en el Señor. Siempre llega la esperanza en el Señor. Eleazar, hijo de Dodo, dice que no dejó de pelear toda la noche hasta que el pueblo huyó delante de él. Un hombre solo pegado con la espada, un hombre solo pegado con la Biblia, diciendo: yo serviré a Jehová, Rey de Reyes y Señor de Señores, y él hará. Habita en el abrigo del Altísimo, y él morará bajo nuestra sombra. La palabra de Dios es la que nos sustenta. La palabra de Dios es la que nos lleva más allá. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. La gracia y el amor de Dios y el sustento del Señor está en que conozcamos al Rey que predicamos. El sustento y la gracia del Señor está que conozcamos de su Santo Espíritu, que podamos tomar la espada y decir: ¿sabes qué? No me voy a rendir. Aún en el cansancio, aún en la angustia, puedo pelear, porque la guerra, nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
Dios para destrucción de fortalezas, y toda fortaleza mental y toda fortaleza que se quiera levantar en mi casa, en mi familia, van a ser destruidas por el acto del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios rompió el acta de los decretos que nos era contraria y derribó argumentos y multiveces delante de nosotros, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Dice que Él exhibió principados, potestades y todo lo puso por debajo de los pies a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, lavado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos esa iglesia poderosa. Sí es cierto que a veces pasamos por pruebas, por tribulaciones, por angustias. A veces pasamos por cansancios, pero en Jesucristo todo lo podemos lograr. En Jesucristo todo es recuperable en la gracia y en el amor del Señor. Dice que cuando Moisés estaba presionado por los amalecitas, dice que Urs y Josué levantaban sus manos porque él se cansaba, y cuando bajaba sus manos el pueblo perecía. Júntate con gente que te lleven más allá en las cosas del Señor. Júntate con gente que te lleve más allá en la gracia y en el amor de Dios, que te den un consuelo, que te digan sí vas a poder, que te digan sí vas a lograrlo. Estoy experimentando la soledad, estoy experimentando la depresión, pero sí lo voy a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo voy a lograr. Voy a tomar la espada, voy a pelear por mi casa, voy a pelear por mis hijos. Aún los vea en depresión, aún los vea en drogadicción, aún los vea en angustia, aún los vea al punto del suicidio, aún los vea al punto del suicidio. Sé que van a servir a Dios. Sabes que cuando era joven, en mi casa en Guaymas hay un árbol muy grandote allá. Yo tenía como 21 años y dijo mi mamá un día, tú vas a servir a Dios. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo voy a servir a Dios? Yo buscaba a Dios, pero no sabía cómo. Y un día, punto loco, estaba con una cuerda y miraba ese árbol. Y ahí está todavía en mi casa en Guaymas. Dijo mi mamá, ¿qué vas a hacer? Ya no tenía ninguna esperanza, ya no tenía ningún consuelo. Me había cansado de la vida, había perdido las drogadicciones a muy poca edad. A los 12 años ya estaba en drogadicciones. A los 21 años, 22 años ya no tenía qué hacer. Mi vida ya había derrocado todo lo que tenía que dar. A punto del suicidio, en drogadicciones. Pero apareció el Jesucristo de la gloria. Apareció el Señor para decirme, tú eres mi hijo amado. Raúl, desde el vientre de tu madre te conocí. Desde el vientre de tu madre te conocí. Por eso el diablo te ha querido destruir. Por eso muchos de ustedes los ha querido destruir en depresiones, en angustias, en tribulaciones. Porque tienen propósito para Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienen un propósito de conquista. Tienen un propósito de reino. Mira, Él logró traer a su hermano. Tú puedes lograr traer a tu hermana. Tú puedes lograr traer a los tuyos. 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 Y creo que Él venía llegando, pastor? La semana pasada que vino, y logró traer a su hermano ya. Pero esa es una bendición, que propaguemos el reino de Dios y su justicia. Dice que Él rompió el acta de los decretos que nos era contraria. Y si rompió el acto de los decretos que nos es contraria, es porque ahora somos hijos de Dios. Podemos proclamar el reino de Dios y su justicia, adorarlo con todo su corazón. Dice que Eleazar, hijo de Dodo, cuando llegaron todos los demás, dice que solo se volvieron en pos de él para recuperar todos los despojos.
Imagínate que cuando ya Dios te bendiga, vengan tus hermanos, vengan tus parientes, vengan tus amigos solamente para decir, mira lo que Dios ha hecho contigo. El que decían que estaba en angustia, el que decía que estaba en depresión, el que decían que estaba en drogadicción, ahora solamente vienen en pos de ti para darles tú de bendición. Para todos aquellos que se burlaron, para todos aquellos que no creían en ti. Ahí viene el drogadicto. No, 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 no. Ahora viene un hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora viene un hijo de Dios legítimo, lavado con la sangre del Cordero de Dios, con ropas blancas, refulgentes, aleluya, en la gracia y en el amor de Él. Pero no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, que su tiempo vas a cegar. Unos cegamos primero y otros cegamos después. Pero Dios siempre nos va a sustentar con la mano derecha de Él. Siempre nos va a sostener en su gracia y su amor. ¿Qué es lo que deseas? ¿Por qué es lo que estás peleando? ¿Por qué es lo que estás luchando? ¿Qué fue lo que Dios dijo de ti? ¿Por qué peleas? ¿Por qué luchas? Eleazar peleó por su casa al verse solo, al verse desesperado. Pudo haber dicho, no voy a pelear más, simplemente dejarse morir en medio de la depresión, en medio de la angustia. Pero prefirió arriesgarse, dar un paso más allá y pelear con todo el pueblo de los filisteos. Vive Dios que muera o vive Dios que no muera. Pero voy a hacer el intento de pelear para recuperar todo lo que el diablo me ha robado. ¿Qué es lo que el diablo te ha robado? ¿Por cuántas cosas has pasado en tu vida para que te quieras rendir hoy? No es justo. ¿Cuántas cosas has pasado? ¿Cuántas cosas has llorado ya? Para que te quieras rendir hoy. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Sustento tenemos a Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Su amor no tiene límites. Él ama al pecador. Él te ama y te espera con los brazos abiertos. Pero no te rindas. Siempre hay un consuelo en el Señor. Siempre hay un sustento en Él. No te puedes cansar de hacer el bien. El mal todo el mundo lo hace y es bien fácil de hacerlo. Presurosa está la gente para hacer el mal. Presurosa está la gente para derramar sangre el día de hoy. Presurosa está la gente para ir a tomar, para ir a drogarse. Pero hay un grupo de remanente que podemos decir, Señor, yo no sé si esta noche tú me hables o tú vengas a mí. Mira que he padecido, mira que he sufrido, Señor, y no he podido avanzar. Mira que en medio de la angustia te he buscado. Mira que en medio de la angustia, Señor, de la prueba, de la tribulación, Señor mío, te he buscado. Pero hoy vengo, Señor, delante de ti, Señor, Rey de Reyes, Señor mío y Dios mío, para que tú, Señor, me justifiques en tu presencia y pueda avanzar. Simplemente a lo mejor estoy cansado. Simplemente a lo mejor, Señor, he pasado procesos difíciles en mi vida. Jacob escribe una parte muy bonita cuando llega delante de la presencia de Faraón y cuando yo lo leo me hace llorar mucho. Le preguntas a Faraón, ¿cuántos años tienes? Y le dice, 110. Y los días de mi peregrinación no son como los días de los años de mis padres. Los días de peregrinación son pocos y son malos. Un hombre que peleó, un hombre que luchó y expresa esas palabras, son pocos y son malos. Dijo la hermana algo muy Sergio, muy cierto ahorita. Los tiempos del Señor están presurosos ahorita. Mira cómo están los pueblos. Mira cómo está Venezuela. Y no nos podemos rendir nosotros. Somos un remanente para glorificar a Dios en este tiempo. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos hechura suya.
Somos hechos de imagen y semejanza del Señor. Somos con linaje escogido. Somos con nación santa. Somos real sacerdote. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No nos podemos rendir. Hoy es cuando podemos tener el sustento del Señor. No te puedes rendir en este tiempo. La gracia y el Señor va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Él sabe que has padecido. Esa es la mano de Dios cuando se mueve en su pueblo, en un pueblo que está agradecido, que está contento, en un pueblo que a través de todas las cosas puede voltear al cielo y decirle, Señor, aquí está tu hijo. Aquí está tu hijo, Señor. Levanta tus manos esta hora. Levanta tus manos y siente la presencia del Espíritu Santo. Señor, aquí está tu hijo, Señor. Aquí está tu hija, Señor, cansada, Señor, y agotada, Señor. Tú das fuerzas al cansado, Señor, y multiplicas todo aquel que no tiene ninguna, Señor. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en ti, Señor, jamás serán avergonzados, Señor. Jamás seremos avergonzados, Señor, en tu gracia. Jamás seremos avergonzados, Señor, en tu amor. Yo levanto mi mano y una presencia de Dios bonita y hermosa está en este lugar. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que hay gente que ha llorado. Sé que hay gente que ha sufrido hasta el cansancio, que ya no puede dar un paso más. Señor, que nuestro rostro sea sin maquillajes delante de ti en esta hora, Señor. Que nos mostremos, Señor, delante de ti tal cual somos, Señor. Que sepa Dios que padecemos. Que sepa Dios, Señor, que estoy en angustia. Que sepa Dios que estoy en tribulación, Señor. Que sepa Dios de mi matrimonio, Señor mío, que está hecho pedazos. Que sepa Dios, Señor, que mis hijos, Señor, te necesitan. Y lo mejor de todo es que tú lo sabes, Señor. Lo mejor de todas las cosas es que tú lo sabes, Espíritu Santo. Levanta tus manos y empieza a pedirle a Dios. Levanta tus manos y empieza a pedirle a Dios. Siente el abrazo del Espíritu Santo. Siente ese viento recio que entra y enrumpe nuestros corazones. Él está en este lugar. Él sabe cuánto has padecido y sabe cuánto has llorado. Señor, sin maquillajes delante de ti. Vamos a pelear, Señor, por nuestras casas. Vamos a pelear, Señor, por nuestros matrimonios. Levanto mis manos delante de tu presencia, Señor. Y aún como Eleazar, hijo de Dodo, Señor, en medio de la angustia, Señor, de la persecución, me presento delante de ti en esta hora. Me levanto, Señor, a adorarte, a exaltarte. Ay, Señor mío. Hay angustia, Señor, en el corazón. Hay angustia, Señor, en los corazones por el día de mañana, Señor, lo puedo sentir. Pero el mañana está asegurado en Jesucristo.
Por nuestro pasado ya no podemos hacer nada. Pero mi futuro está asegurado en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cabalgo sobre un propósito, cabalgo sobre un destino, cabalgo sobre un propósito en Jesucristo. Él me dio dirección. Me devolvió gloria y honra aún cuando no la tenía. Así es el Señor al cual nosotros adoramos en esta hora, a cual nosotros servimos. Él sabe y sabe bien cuánto hemos padecido por causa de su nombre, cuánto hemos llorado por la angustia, cuánto hemos llorado por la tribulación. Que guste pasar, el altar está abierto en esta hora. Que guste una oración, el altar está abierto. Y una presencia de Dios bonita.